Muy buenas tardes, buenos días también y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Saludo siempre de esta manera porque varias personas de diferentes partes del mundo nos están escuchando, varios becarios paraguayos que están ahora mismo cursando algún tipo de especialización, algún tipo de maestría está haciendo o ya haciendo su nivel de grado, ¿verdad? Es por eso que siempre saludo de esta manera. Mi nombre es Iván Ortiz, esto es Aula Literaria por el Mundo. Hoy estamos con el profesor Alexis. Nos va a decir de dónde es, en dónde estamos ahora mismo. Nos va a contar un poquito sobre su trayectoria como docente y como ciudadano partícipe del cambio que en algún momento él habrá anhelado tener dentro de su comunidad, ¿verdad? Y cómo eso está contribuyendo también a que impacte en más personas a través de la docencia, principalmente en jóvenes de bachiller y jóvenes universitarios. Entonces, empezamos, profe. Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así mismo. ¿Qué tal, Ortiz? Iván, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia este hermoso día. Bueno, yo soy el profesor Alexis Alcides Añasco Pereira, de la ciudad de Eusebio Ayala Corillera. Barrero es un nombre por el cual más se le conoce a nuestra ciudad, la ciudad de La Chipa. Ciudad de La Chipa. Bueno, y un gusto en poder recibirte aquí en nuestra ciudad. Qué bueno, profe. Yo realmente estoy muy contento por haber venido. Pensé que no iba a llegar, pero tenía que venir porque palabra de hombre, ¿verdad? Sí, Como se dice sí. siempre. Bien, profe. Nos gustaría un poco saber, para empezar la charla de hoy, me gustaría saber un poco sobre cómo fue que empezaste a ejercer la docencia, dónde estudiaste, primeramente en el colegio, y si en el colegio te diste cuenta ya de que la docencia era algo que querías seguir o fue por el camino que te diste cuenta, tomaste alguna otra carrera antes, ¿cómo fue eso? Bueno, yo realmente conviví en el mundo de la docencia, porque mi papá, el profesor Tomás Añasco, fue profesor también aquí, muy conocido aquí en nuestra ciudad. Y mi mamá también fue profesora, es profesora, porque nunca hay profesora cuerda y por hoy. Exactamente. Es profesora jubilada actualmente, mi papá ya falleció. Y ellos ambos, o sea, yo vivía en ese mundo, el mundo de la docencia. Yo estudié aquí en el Colegio Técnico del Bachillerato, la básica, vamos a decir, la básica anteriormente se llamaba primero, segundo y tercero la básica, y luego en el Colegio EMD, Doctor Eusebio Ayala, el cuarto, quinto y sexto que anteriormente se le llamaba. Y al lado nomás está el Instituto de Formación Docente. La situación se dio que estaba en la Universidad Nacional de Asunción en Cacupé, la filial de Cabañas, está haciendo el cursillo para entrar a abogacía. Y por A o B motivo sucedió una inesperada acción, ¿verdad?, en donde tuve que salir del cursillo, faltando 2 semanas, recuerdo, y no pude participar del ingreso, del examen de ingreso. Y luego tengo yo un medio hermano, hijo de mi papá, José Luis, y me dice, él enseñaba en aquel momento en el Instituto de Formación Docente, y me dice: Alexis, para no perder tu año, ¿por qué no intentas entrar en el Instituto de Formación Docente? Se va a abrir el profesorado de Ciencias Sociales, me dice. Y mi papá fue profesor de Historia, y siempre me gustaba porque él tiene muchos libros, siempre me contaba. Entonces dije, bueno, una buena oportunidad. Exactamente. Y realmente en el intento, en junio, fue que se dio ese ingreso e ingresé en el año 2003. Sí. Y bueno, y desde ahí comencé esta carrera, que al principio se tornaba un poquito difícil, quizás por la juventud, por el momento, porque uno cuando tiene 17, 18, 19 años parecía que no ve muy bien todavía el panorama mundial. Exactamente. De lo que uno quiere realmente ser o hacer. Pero por el camino me encontré con esa significancia de la docencia, que marcó mi estilo de vida. Entiendo. Y mi estilo de pensamiento, más siempre enfocado en las ciencias sociales, en la parte política, la parte cultural,
y realmente me llenó en lo que hace a la parte académica, a la parte del conocimiento y cómo eso puede impactar en el desarrollo social de la comunidad. Porque me gusta analizar el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad y por qué lo hace. Y siempre pongo un ejemplo para para que me entiendan rápidamente. Claro. ¿Por qué la gente aquí muchas veces no respeta el semáforo rojo? ¿Y por qué en el extranjero lo hace? Y siempre eso inicio mi clase de sociología, por ejemplo, un debate al respecto. ¿Por qué? Y ahí comenzamos a indagar el por qué, cuál es la razón por la cual el ser humano se desenvuelve teniendo un mismo conocimiento, pero se desenvuelve con ese conocimiento, se desenvuelve de forma distinta en diversos contextos. Porque el paraguayo por el mundo se adapta, se desenvuelve, y entonces esa siempre fue mi incógnita. Inclusive eso me llevó a involucrarme en la actividad política también. Y bueno, me llevó al Instituto de Formación Docente. Ya hace 19 años que estoy en aula. Pasé por el tercer ciclo. Actualmente soy director de un centro de educación para personas jóvenes y adultas, siglo XXI, privado. Y estoy en distintas instituciones, aparte del Instituto de Formación Docente de UCI Bellavista. Espectacular, profe. Muy buen ejemplo. Eso es muy cierto. A mí me consta porque también en Estados Unidos, por ejemplo, me pasaba que, como fui becado ahí, ¿verdad? Me pasaba que tenías que tocar un botón y te avisaba primero cuando venía auto, ¿no? Y te avisaba cuando tenías que pasar. Y uno se acostumbra a eso, ¿verdad? Y me fui menos de 6 meses y la verdad que es rapidísimo. Venía acá y otra cosa, el más rápido. Y la cebra, me hace recordar que una de mis primas me dice, cuando había la cebra y él le daba rojo a los vehículos, yo corría. Corríamos. Cuando vamos a pasar, parece que el vehículo te va a atropellar, corres. Entonces me pregunta, ¿por qué corres? Me dice. No, y por si me choquen, dice. Y me dice ella, no, acá aunque vos estés pisando la cebra y el vehículo esté ya para verde, ellos no van a moverse. Cierto. O sea, entonces me pregunto, ¿qué es lo que le motiva a que la sociedad sea así? Si son las leyes o son las costumbres. Y es una cuestión, hay que hacer una investigación. Hay que hacer, exacto. ¿Qué es lo que le motiva? Totalmente. Bien, profe. Una de las razones por las que también estamos acá es para hablar un poquito sobre el proceso de postulación para becal, porque sabemos que fuiste becado por Beca Carlos Antonio López para una especialización, nos habías contado ahora. Y si podrías comentarnos un poquito cómo fue todo ese proceso de manera breve, ¿verdad? Sin muchos detalles, y también cómo fue tu experiencia en Colombia, porque sabemos que fuiste en Colombia, y a qué universidad fuiste. Bueno, en realidad ya fue la tercera postulación que yo estaba haciendo. Mira. En realidad que siempre quise conocer otros rumbos. Y como te dije, me gusta analizar la sociedad, cómo se desenvuelve. Exactamente. Entonces, en una oportunidad vinieron gente en una universidad de Asunción hicimos un curso y estuvieron gente de Finlandia. Okay. Y nos estuvieron comentando cómo es el sistema educativo ahí. Entonces siempre me gusta analizar qué es lo que le motiva al ser humano a ser diferente, por qué en la zona nórdica es diferente que la Unión Europea, que Estados Unidos, que Latinoamérica. Entonces, en dos oportunidades no pude llegar a estar entre los seleccionados. Y en esta tercera oportunidad se me dio la oportunidad de realizar una maestría en docencia de idiomas en Colombia, en la UPTC, en Tunja, que es la capital de Boyacá. El proceso fue un poquito tenso, porque como corresponde, ¿verdad? Muchas documentaciones que tenemos que estar subiendo a la plataforma y luego entregar eso en forma física. Pero la gente de Becal siempre estuvieron al tono, estuvieron acompañándonos durante todo ese proceso. Sí. Y antes de iniciar la postulación, durante la postulación y durante el periodo que estuvimos allá, parecía que estuvieron ellos ahí. Así que muy agradecido con la gente que están en Becal, ¿verdad? Exactamente. Te quería preguntar, te iba a interrumpir, pero
quería que termines la parte en que tendrías que llevar los documentos, traer otra vez. ¿Cómo fue que hiciste eso? Porque por experiencia propia sé que uno tiene que llevar los documentos, traer otra vez porque no está completo, llevar otra vez y así es un ida y vuelta Sí, constante. en realidad no fue muy difícil esta vuelta, sí muy tenso te digo, porque recopilar o tener a mano todos los documentos que nos pedían, porque primero tenés que tener resolución, lo que más difícil me fue conseguir fue la resolución del nombramiento, porque soy funcionario público, entonces eso fue un poquito tenso, tenemos que enviar a una aplicación, a un correo al ministerio, a veces no te responden, pasan los días, sin embargo ya te apuran también para presentar ese documento o se cierra el periodo. Sí. Eso nomás fue un tenso, pero se consiguió todo, yo conseguí todo vía online y una vez que teníamos todas las documentaciones, ya en físico le presentamos en la oficina de Becal en Asunción. O sea, no había una devolución porque de antemano vos le decís que hay una comunicación muy fluida entre esa gente y nosotros y tengo esto, me falta esto. Y esperar nomás conseguir todo y luego traer. Entonces, eso, por ese lado sí no había ninguna complicación. Por lo tenso solamente es por tantas cosas que tenemos que conseguir que a veces pareciera muchísimo, pero en realidad son muchos, pero todo se puede. En realidad, el hecho de que estuvimos y ya volvimos nuevamente. Exactamente. Y esa es una de las cosas que normalmente a la gente porque es tedioso, por una parte, y a la gente con no mucha paciencia normalmente le aturde eso, ¿verdad? Exactamente. Y aparte la aplicación de Conacyt también a veces es complicado de manejar para los que no están acostumbrados. Yo recuerdo la primera vez me tocó muchísimo realizar muchos trámites para conocer y luego se me perdió la contraseña que tuve que rehacer otro nuevamente. Bueno, son cuestiones que uno va pasando, pero por supuesto que el resultado es muy satisfactorio. Exactamente. Profe, ¿puedes comentarnos un poquito sobre lo que te fuiste a hacer allá cuál fue la especialización que hiciste? ¿Qué exactamente? ¿En qué consistía? Es una maestría en docencia de idiomas que abordamos todas las estrategias y las dinámicas, la pedagogía y la didáctica para poder conocer un idioma extranjero. Ok. En realidad ellos abordan allá lo que es como idioma extranjero, adoptan el inglés o el francés en esta universidad. No recuerdo si en toda Colombia, pero en esta universidad abordan esa metodología, ¿verdad? Sí. Entonces, todo se trató de conocer la pedagogía y la didáctica de cómo abordar un idioma extranjero en un contexto, en general, en un contexto, en su caso Paraguay, en un contexto bilingüe. Claro. Eso es nuestra trabajada. Sí. Hoy analizar cómo nosotros podemos implementar eso. Y comenzamos, yo estoy comenzando, por lo menos en el lugar donde estoy, incentivando, realizando charlas, trayendo a gente que promueven y fomentan las becas en el extranjero. Sí. Y por supuesto valorar un poquito lo que es el idioma inglés por ser un idioma universal actualmente, ¿verdad? Y que yo siempre le digo a la gente que abre muchas puertas y oportunidades a nivel mundial. Exactamente. ¿Cuál es, en una clase normal entras en clase, cómo son tus clases? Bueno, en realidad son horarios variados. Sí. En realidad yo vivía a una cuadra de la facultad, nos tocó elegir una hermosa zona, una zona residencial y que estuve pasando la ruta principal ya está la universidad. Sí. Una enorme universidad, muy hermosa por cierto. Y bueno, comenzamos a las 8 de la mañana, teníamos un horario hasta las 12 y luego a la tarde teníamos un horario de 2, a veces hasta 4 o hasta 6 de la tarde, dependiendo de la disciplina. Y por supuesto lo que uno va aprendiendo ahí es enorme, no solamente por el enfoque metodológico del aprendizaje del inglés, sino que uno puede utilizar todas las metodologías y las pedagogías didácticas adoptadas o aprendidas en la maestría en las diversas disciplinas que uno va desarrollando. Exacto. Porque nosotros teníamos un conjunto, una amalgama de disciplinas, profesoras de escolar básica, profesoras de nivel inicial y profesoras que trabajamos en institutos de formación docente, profesores que están en escolar básica, están en la supervisión, la parte administrativa. Entonces, una amalgama
de disciplinas o de cargos, porque éramos funcionarios públicos. Y yo eso valoré muchísimo porque el enfoque que ellos nos otorgaban era lectura. O sea, eso es lo que nosotros debemos ir encaminando como educación superior. Muchas veces queremos que la gente acceda nada más a un mundo de educación superior, pero sin embargo, ¿qué calidad tenemos? ¿Qué calidad tenemos de agentes que están inmiscuidos en la educación superior? ¿Qué le puede proporcionar ese docente a ese alumno? O sea, analizar el contexto y leer. A nosotros nos hacían leer muchísimo. Entonces, toda en PDF, que mucho tiempo estábamos encerrados prácticamente en nuestras habitaciones. Yo vivía con 2 compañeras y cada uno en su habitación, cada uno en nuestro mundo, ¿verdad? Porque bueno, nuestro mundo era el celular, la televisión y el notebook. No había otra cosa más, ¿verdad? Solamente a veces nos comunicábamos porque teníamos nuestro grupo de WhatsApp con el señor de la casa, con el dueño, sí. Y salíamos a almorzar o a cenar un fin de semana. Y teníamos sábado, teníamos una disciplina muy importante que fue, para mí me sirvió muchísimo. No recuerdo cuál era el nombre, algo de redacción académica. Sí. Redacción académica. Era importantísimo porque el profesor venía de Bogotá, era una eminencia en su campo, persona que dominaba cómo hacer artículos, hacer libros, y en realidad nosotros lo que estamos trabajando en educación superior, y bueno, y cualquier docente que esté en el ámbito educativo, debe ser un académico investigador. Exactamente. Y muchas veces nosotros, el docente dice, a mí no me importa esto, yo me voy a cumplir mi trabajo. Pero el docente es un investigador, debe ser un conocedor e investigador holístico. Debe conocer qué pasa en la parte religiosa del país, debe conocer qué pasa en la actividad política, social, cultural, debe ser un conocedor a nivel general, porque el docente es un actor fundamental dentro de la estructura educativa y a nivel país, por supuesto. Muy importante la labor del docente. Estoy de acuerdo, y justamente hoy recordamos esa fecha muy importante para todos los docentes. Por cierto, muchísimas felicidades a todos los docentes que están contribuyendo para que nuestro país esté mejor, para que tratemos de impactar de alguna manera, en especial a aquellos docentes que la tienen que remar desde abajo, y siendo, en tu caso, profe, vos sos el interior. ¿Cómo es la educación del interior del país en el sentido de, tienen todos los recursos? A lo mejor acá en Eusebio-Ayala, en la parte céntrica, vos podés decir sí, porque es céntrica y hay más, está urbanizado, digamos, ¿verdad? Pero en las zonas rurales, ¿cómo lo ves? No, yo enseño en una compañía, aquí a 7 kilómetros. El Colegio Nacional Cruz fue la segunda institución en la cual yo accedí, sí, hace ya 17 años. Y también estoy en una compañía Potrero San José, enseñando formación ética en el 9º grado, y 2 horitas tengo ahí. Entonces también estoy inmerso en ese mundo rural. Lo que a mí más me impactó, y para poder entrar en ese tema, fue el idioma guaraní, porque acá en casa hablamos mucho el idioma español con mi papá y mi mamá. Entonces salir afuera y comenzar a enseñar y salir en un contexto rural, exclusivamente hablan el idioma guaraní. Exactamente. Y me acuerdo, yo ahí aprendí a hablar ese guaraní, no el cerrado, el guaraní que no solo el yopará. Exacto. El que nosotros más hablamos afuera, en el contexto cotidiano. Y eso fue una situación que siempre tengo en cuenta, porque los chicos, por más que te entiendan, pareciera una falta de respeto que él te habla en guaraní y vos le hablas en español, para mí. O yo le hablo en español. Claro. Entonces para mí fue un desafío, y comenzamos a practicar más, y comenzamos hasta que hoy día psicología enseño ahí y enseño en guaraní. Imagínate. Entonces, pero él también habla, pero va evolucionando. Estoy hablando de hace 17 años. Ahora los chicos con la tecnología hablan, y digo la tecnología porque ellos salen, se comunican, escuchan, ven, sí, y no son reacios, pero están un poquito más abiertos a poder conocer el idioma español, saben pero no lo practican. Exactamente. Por eso muchas veces dificulta mucho al paraguayo, digo yo, porque a veces queremos escribir
en un idioma, pero pensamos en otro idioma. Y no podemos hacer esa conjunción de ideas. Exactamente. Bueno, y yo veo el recurso en distintas formas. Justamente hablando con unos compañeros esta semana, qué importante es que la ayuda de tener recursos didácticos tecnológicos. Y el uso del internet en las aulas. Y enseñarle, la tecnología vino a quedarse. Nosotros no tenemos que tenerle miedo, pero sí regular su uso en cuanto a celulares. El celular muchas veces para mí distrae. Pero si el docente tiene el material, ¿cómo se llama hoy? Ese de táctil, el pizarrón táctil, exacto, que tiene el Classroom, que nosotros podemos trabajar con él, y al instante vos podés entrar a mostrarle a los chicos qué muestra la inteligencia artificial y qué muestra YouTube o Google en ese mismo instante. Yo pienso que va a ser más dinámico, y ellos sin celular, o en un campo mucho más avanzado, formación docente, por ejemplo, universidades, sí se puede utilizar el celular, tener internet en las aulas, en la educación superior, y un aprendizaje mucho más avanzado. Porque nosotros estamos escribiendo como hace 20, 25 años, mientras los estadounidenses, los europeos, los asiáticos están en la tecnología, están pensando de aquí a 20, 30 años. Nosotros seguimos lo mismo muchas veces. Lo que hay que tratar, yo pienso, que por más que recursos, anteriormente no teníamos aire acondicionado, no teníamos los materiales acrílicos, no teníamos sillas acolchonadas, bueno, hasta ahora no hay todavía en las aulas, pero se aprendía, había contenido. Y por más que nosotros podamos tener conocimiento en el campo, si no hay también una estructura, un sistema que nos apoye para que el chico realmente aprenda, entonces siempre vamos a estar así como estamos. Los recursos son importantes, pero es importante más que estemos al tono de lo que el mundo pide. Que conozcan, porque ellos conocen la tecnología, pero nosotros en las aulas comenzamos a dictar, y me incluyo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos cómo llevar ese conocimiento tecnológico a las aulas. En muchas partes, por ejemplo, estuvieron otorgando esas máquinas grandes, no sé cómo se llama, de Wi-Fi, que hacen un enorme ruido, pero no se utiliza, no sirve. Se utilizó un año y luego desapareció. O sea que muchas veces nos vamos a ver la cáscara por vender una situación de que en las escuelas está todo bien, pero pasa un tiempo y no se deja de funcionar. En el instituto hace poco llegaron televisores plasma, táctil, y yo pienso que eso es un aporte importantísimo para la utilización y el aprendizaje de los chicos. Nos facilita a nosotros en llevar nuestro notebook con el cable, nomás enchufamos ahí y ya está ahí. Podemos poner nuestros Classroom, podemos poner, como le dije, la inteligencia artificial, poner todo lo que esté al tono, no podemos nosotros escaparnos de eso. Y leer. Entonces, facilitarle al educando a que pueda comprender lo que lee. A eso debemos apuntar. Porque tenemos chicos que están en el séptimo, octavo, noveno y llegan sin saber leer y escribir, y siempre se le apunta otra vez al docente como el culpable. Entonces son muchas cuestiones que tenemos que ir analizando en un contexto muy general. Los recursos van llegando, pero como te dije, yo pienso que más que recursos hay que darle contenido al aula, contenido real para el aprendizaje. Hablemos de educación, ya no hablemos más de recursos, de silla, de pizarrón, de ¿cómo se llama esto? De guías escolares. Vamos a hablar qué aprende el chico en el aula, para qué se va. Y por supuesto acompañado de los padres, porque hoy por hoy en realidad la labor de la familia se le quiere atribuir al docente. Pero sin embargo, cuando uno espera respeto, honestidad, responsabilidad del alumno, el alumno es la que tiene todo el derecho por encima del docente. Entonces esas cuestiones tenemos que hacer. Debe haber una reivindicación al docente. Y hoy que eso es su día, justamente eso es importante abordar para comprender la realidad de lo que sufre el docente. Porque somos psicólogos, somos enfermeros, somos docentes,
Somos A veces padres, somos a veces. padres. Y yo siempre, yo tengo un hijo de 12 años y él me suele reclamar, me suele decir que vos no tenés tiempo, vos estás más con gente ajena que conmigo, me dice. Muy importante tu aporte, profe. Quedo muy sorprendido, pero quiero ahondar un poquito en la parte de jóvenes. Sabemos que es todo un desafío hoy día en enseñarle a los chicos, principalmente los que están en bachiller, por la cantidad de información que están recibiendo todo el tiempo y porque la información que están recibiendo lo tienen En la mano. en la mano, ¿verdad? Y muchas veces esa información que reciben es una distracción durante la clase, es hasta molestoso a veces para el docente. ¿Cómo encarar ese tipo de situaciones y cuáles son las estrategias que normalmente que solés usar, que usabas y que hoy día estás usando como para poder paliar ese tipo de cosas? Bueno, cantidad no es calidad. Uh-huh. Muchas veces por mucha información que ellos tengan. Exactamente. Pero también yo siempre suelo recalcar eso, porque a mí cuando, todos los que me conocen saben que cuando alguien o yo estoy hablando quiero que se escuche. Sí. Y muchas veces tratamos de hacer lo que no se debiera hacer, Uh-huh. porque hablamos de calidad educativa, de que el docente debe hacer esto, pero no hablamos qué es lo que debe hacer el alumno. Y no hablamos, nunca escuché al gobierno, a nadie en políticas educativas decir la cantidad de alumnos que debe tener un docente. Sí. Yo puedo trabajar con hasta 20 alumnos, Sí. porque tenemos que tener en cuenta las capacidades diferentes que tanto se habla hoy. Uh-huh. De que hay un chico que es hiperactivo, hay un chico con síndromes, hay chicos que tienen hiperactividad, hay chicos que tienen un aprendizaje lento y uno tiene que ir trabajando con ellos. Después te dice otra vez resoluciones emanadas por el ministerio de que tenemos que tratarle según su nivel otra vez, dentro de ese mismo sistema. ¿Y en qué momento vos haces eso? ¿En qué momento enseñar? ¿Vas a enseñar o yo voy a estar midiendo cómo aprende él? Se puede, pero eso te digo, hasta 20 alumnos podemos hacer un trabajo así más pormenorizado. Y otra, pero cuando tenés, en mi caso, con 30 alumnos, 40 alumnos, en una edad en donde las hormonas están pero por encima, y yo me pongo en lugar de ellos, pasamos todo por la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Yo siempre les explico eso a los chicos. Una cosa es indisciplina y otra cosa es el bullicio. Exactamente. El bullicio es normal en la adolescencia, donde ellos quieren hablar, quieren mostrarse. Pero nosotros convivimos con gente muchas veces que vienen de hogares maltratados, en donde ellos te dicen, ya posee, profesor. Ya pongo, ella puta. Hay gente que te responde. Y uno tiene miedo, porque uno ya vimos muchas ocasiones en donde se le mata al docente, ¿verdad? Entonces, uno vive con esa, no quiere más acercarse a alguien. Vemos gente que llora, vemos gente que no come, ¿verdad? Porque en la educación media no hay alimentación. Nosotros, por más que estemos en el centro, hay muchísima gente que viene totalmente con bajos recursos, son de bajos recursos y no se alimentan. Sí. Este tema de de turnos opuestos, esto es una situación que se tiene que eliminar. Uh-huh. Hay mucha gente que quiere trabajar, muchos adolescentes que quieren trabajar también. Entonces, al irte a un turno opuesto parecía que ningún patrón te quiere dar permiso para irte. Entonces son cuestiones que se tienen que analizar para mejorar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Calidad o queremos cantidad? Sí. Más horas en las escuelas no significa más aprendizaje. Nosotros mismos estamos en una charla, estamos en una que me gusta demasiado. A mí me gusta hablar mucho de lo que es la sociología, la política. Yo puedo escuchar a expresidentes, pero sí, a mí me gusta, voy a estar 3-4 horas. Pero por más que me guste, pues pasar en 4 o 5 horas me gusta. El mismo fútbol también, a veces vemos y 2 horas aguantamos, después ya no gusta más también, ¿verdad? Entonces, nosotros que somos adultos focalizamos nuestra atención en algo que nos gusta, pero tiene su tiempo, está limitado. Imagínate un chico de 14, de 15, 16 años, te hablo de ese campo, porque yo en ese ámbito estoy, que focaliza su tiempo con diversos docentes, desde las 7 de la mañana
hasta las 12 menos cuarto. Y a veces tiene turno puesto. Desde la 1 hasta las 6 menos cuarto. Sentado en un pupitre que no es acolchonado como este que tenemos. Exactamente. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que analizar como docentes para poder marcar la diferencia. Porque no marcamos diferencia ni con más títulos ni con más ideas si no aplicamos. Exactamente. Si no aplicamos y no levantamos la voz. Entonces es pasar de balde nomás y nos vamos a pasear, no hacemos esto y cumplimos y termina. Eso no es la labor de docente. Aparte de enseñar, tiene que dejar huellas y yo siempre considero algo muy importante al docente. Porque a mí me marcó unas cuantas personas. Que el docente debe inspirar. Imagínate el sentir de una persona, de un docente que te diga, profesor, ¿cómo quiero ser como vos? Y eso parece que estoy haciendo bien mi trabajo. Totalmente. Entonces, eso es lo que uno busca. Y lejos de quejarnos de lo que es la parte salarial, uno sabe que eso es lo que hay. Y a eso tenemos que ayornarnos. A eso tenemos que, entramos en esa burbuja y ahí sabemos a dónde entramos. Sí. Pero es una profesión digna y tiene un salario digno, creo. Lo que falta es equilibrar. Yo pienso que no es lo mismo una persona que trabaja como yo, por ejemplo, a 3 cuadras de mi casa, en dos instituciones, que cuántas personas en diversos departamentos tienen que recorrer para irse a enseñar 4 horas y luego tienen que pasar del norte, pasa al sur, a otra ciudad o a otro departamento inclusive. Se van kilómetros para ir a enseñar 2 horitas o 4 horitas. Te hablo del catedrático. Sí. Del catedrático. Porque nosotros trabajamos por horas cátedra. Entonces son esas políticas lo que tenemos que nosotros analizar. Es difícil. Es difícil, pero se puede. ¿Verdad? En Colombia, por ejemplo, ellos le llaman docente de planta. Las personas que ganan concursos y ellos tienen que estar en una institución nada más. En una institución. Ah, mira. Uno puede estar deambulando. Así que trabajar en privado es aparte. Eso sí me dijeron que ellos pueden hacer. En su tiempo libre, ¿verdad? Libre de lo que es lo del Estado. Pero ellos están en una institución. Ahora, su análisis, su trabajo de cómo ellos se van distribuyendo las horas cátedra, no estoy muy compenetrado. Pero eso me llamó la atención, porque a ellos también les llamó la atención. Profesora, yo tengo 245 horas cátedra. Y me mira, ¿y cómo hace? Y hacemos la lucha. Cuando estoy libre, vengo a mi casa, no estoy libre, digo. No estoy con mi alumno nomás. Vengo acá a mirar mi planilla, hago mi plan, corrijo, leo. ¿Verdad? Aparte, no es que vos estás en tu casa. Por eso siempre le digo a mi directora, una de mis directoras, profesora, estoy libre ahora, pero voy a irme en casa un poco. Ahí voy a cumplir mi horario, le suelo decir. Catubio, atendela porque pero yo soy más provechoso porque ahí no tengo internet. Y vengo acá y busco información en mi oficina y comienzo a hacer mi plan y ahí es más provechoso. Sí. Pero eso entre paréntesis. Pero hay muchas necesidades que nosotros tenemos que ir abordando como docentes y en la educación media, en donde yo estoy viviendo hace más de casi 20 años. Entonces, muchas necesidades y mucha problemática social. Y falta más acompañamiento de los padres. Y una de las problemáticas sociales que yo creo que existe prácticamente en todo Paraguay es justamente el trabajo infantil y adolescente, ¿verdad? Porque, como mencionaste, de balde se le hace ir al colegio mañana y tarde porque en su familia está faltando pan. En su familia está faltando leche, en su familia está faltando algo que comer. Y que solamente el padre, inclusive hay algunas familias que solamente está la mamá y no está el papá o viceversa, ¿verdad? Yo creo acá seguro que pasa muchísimo. Yo originariamente soy de Tomatí y sé que en Tomatí también pasa eso. Entonces, ¿podrías comentarme un poquito de cómo es la situación acá y cómo es en el entorno en el que estás de educación alrededor de Ucigayala? Bueno, y hay muchísimas situaciones en donde nosotros vemos que los padres, algunos viven con sus abuelos, con sus abuelas, otros sus padres están en el extranjero. Sí.
Y entonces vemos que hay un abandono, se le deja al chico hacer lo que quiera. Porque solemos ver que ellos también, hay una contradicción, vamos a decirle, Sí. en donde el chico tiene un hermoso celular, pero él no tiene que comer. Yo suelo hablar con la jefa de estudio de una institución y me dice, Alexi, no tenemos un 5.000, un 10.000, vamos a comprar empanadas. Vamos a batina porque fulano, pues tanto unos puestos, pues, ando cargo de mi tacuara. Entonces, la jefa de estudio es la que conoce, ya me suele decir, y yo identifico. Pues yo estaba en el 2023, 2024 estuve por Colombia, y este año comencé otra vez a reinsertarme, y comienzo a conocer a los chicos. Y de a poco voy sabiendo quiénes no comen o quiénes están dormidos. Pero el dormido es muchas veces también porque de noche se pasan jugando jueguitos, celular también. Entonces son otras cuestiones. Pero uno no puede juzgar por eso. Pero también se puede entender de que no come, de que no está bien alimentado. Y en las compañías yo suelo ver, es contraproducente, o sea, contradictorio, la palabra adecuada. En las compañías en las cuales yo estoy, veo que hay más acompañamiento de los padres. Ah, mira. Es increíble. Ellos preguntan, qué notable. oye, hija, vea esa de qué, actúa la C. Y hay un acompañamiento, pero hay un factor muy importante porque se hace una labor importante y eficaz del docente en las compañías, porque hay más pocos alumnos. Exacto. Ese es un factor importantísimo que el Estado a veces no suele encontrar o no quiere ver. Porque hay un mal entendimiento de que en la ciudad se aprende mejor. Porque tenemos alumnos que vienen de las compañías y se concentran todo en el centro y tenemos 40 alumnos. Y se queda ya un poquito en donde hay también un primero de la media. Sí. Y entonces tenemos los mismos profesores. De balda a decir, ya se iba el profesor Alexi, y me encuentro otra vez allá. O me voy a ir en el colegio fulano y no topamos el profesor Alexi, se va y me encuentro otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen que hay una educación mejor en el centro y le dejan de llevarle a una institución que está a 4 cuadras de ellos, sí, para traerle a 7 kilómetros. Y nos quedamos con cantidad de docentes en muchas instituciones. Tenemos muchísimos docentes en escolar básica que trabajan y tienen 5 alumnos. Y toda la institución tiene 20 alumnos y tenemos 28 docentes. Sí. Muchísimas instituciones así están. Y acá en el campo, yo pienso que en la compañía hay problemáticas sociales, pero lo que yo rescato es el acompañamiento de los padres, ¿verdad? Claro, no todo es negativo tampoco. No todo es negativo. Así como en el centro, aquí en el centro también hay muchos padres que acompañan, pero hay muchos chicos que están muy abandonados por sus padres. O inclusive están siendo, la actitud que tiene el chico es coadyuvado por el padre. ¿Por qué? Porque el padre se educó así y el chico también replica la propia actitud del padre, que tenemos que ¿se acuerdan de escribir de ella de profesor verdad ya donde, o sea, hay esa de engendrar violencia muchas veces también por parte de los padres, y eso replican los chicos. Y tenemos por otro lado gente que están sin diagnóstico, pero están medicados, psicológica, psiquiátricamente, pero no tenemos diagnóstico. ¿Y cómo trabajamos con eso? Y aunque tenga diagnóstico, que nosotros no somos psicólogos profesionales. Nosotros manejamos psicología educativa, no psicología clínica. O sea, que por eso muchas veces el trabajo del docente se le carga todo. Y con los miles de proyectos que tenemos. Ya, por eso no tenemos que hablar de educación, no tenemos más que hablar de factores exógenos en la educación. Aunque los que están en el poder te van a fundamentar todo lo que ellos hacen, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, por eso es importante venir in situ, participar en las clases de los docentes, tanto en lo rural, en lo urbano, en los diferentes niveles, para poder conocer la realidad, lo que pasa al docente. Porque hay muchos docentes buenos que le quieren a sus alumnos, pero muchas veces no se puede trascender
porque no se puede trabajar de forma individual. Y la educación debe ser individual. Porque todos, quizás yo puedo, algunos alumnos me dicen, profesor, seas en Duma música, aleja, guay. Y yo no me imagino eso, ¿verdad? Porque yo tengo que, claro, un silencio total tengo que tener para poder leer. Pero algunos, viendo una vez, o leyendo de una vez una lectura, aprenden. Otros, 3, 4, 5 veces. Otros tienen que moverse. A mí me dicen, yo por eso me tengo que dar la vuelta. Y comienzo con mis libros. Generalmente la gente del Instituto de Formación Docente. Sí. Y me dicen, tengo que moverme o si no pareciera que me voy a dormir. Entonces, cada uno tiene una forma de aprender. Sí. Y eso pasa también en la secundaria. Algunos con las palabras que el profesor dice, otros anotan. Y otros, por supuesto, no le dan el interés que merece la disciplina, ¿verdad? Porque todas las disciplinas son importantes. Qué interesante. Y justamente quería entrar en el tema de los chicos de Instituto de Formación Docente, de cuál es la situación de ellos actualmente, en el sentido de seguramente que todos están trabajando, seguramente que algunos sí, algunos no. ¿Cuáles son algunos desafíos que suelen enfrentar con ellos? Los desafíos que más suelo tener con ellos, hay que cambiar radicalmente lo que es la secundaria. Exactamente. Solamente es el hábito a la lectura. Exacto. Es un problema general. Definitivamente. Se nos acostumbró a solamente comprender o entender una sola acción de lo que es el concepto de una palabra. Uh-huh. ¿Qué es sociología? ¿Qué es psicología? ¿Qué es historia? Entonces, se nos dice solamente una frase. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tanto de esa frase de 2 líneas vas a comprender? Si yo recuerdo en la universidad, nos hacían estudiar historia del Paraguay de 3 autores. ¿Para qué esos 3 autores? Yo recuerdo muy bien nuestro profesor que decía en el cursillo, ¿por qué? Porque diversos autores tienen diferentes conceptos de lo que pasó, de los acontecimientos que se sucedieron en tal o cual momento de la historia. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a tratar de equilibrar esos pensamientos de los 3 y sacar vos tu propio concepto. Sí. Yo creo que esto pasó, ¿por qué? Porque este le da más solvencia a lo que dice. Uh-huh. O yo creo que los 3 tienen razón, pero en esto se puede diferenciar. Entonces, uno analiza. Y ahí hablamos de lo que siempre todos los docentes conocen. Realiza análisis crítico. Está en una capacidad que siempre reflexiona sobre la realidad sociopolítica del país. Un chico de 7º grado. ¿Vos pensás que te va a reflexionar sobre la realidad sociopolítica actual del Paraguay? Exactamente. Ni sabe qué significa. Entonces, probablemente las palabras. ¿Por qué eso? Porque les enseñamos esto nada más. Le limitamos. Uh-huh. Lo que debemos hacer es poner libros, bibliografía, y te puede decir la gente, pero no tenemos plata para comprar. ¿Los PDF para qué existen ahora actualmente? Uh-huh. Nosotros no tenemos que dejar de lado la tecnología. Vino para quedarse y utilizar PDF con diversas bibliografías. Pero para eso el docente debe ser el primer articulador que conozca eso. Que no diga de la boca para afuera nada más, sino que sea conocedor de eso que está diciendo. Yo estoy hablando de este autor que dijo que la sociología es esto. Y fulano de tal, en el siglo tal, dijo esto. Entonces vos conoces. Entonces ahí vos podés sacar qué es lo que yo creo que esto es esto, porque ya comienza a analizar el cerebro. Y pensar, y comprende. Y puede decir, pero ¿qué hacemos? Tenemos todavía esa costumbre de memorizar. Sí. Tenemos esa tradición todavía, pues yo me acuerdo de mi profesora de historia del Paraguay, allá por 1997, nos daba 50 preguntas. 50 preguntas de historia del Paraguay y que tenía que memorizar. Pero me dejó marcado, ¿por qué? Porque historia del Paraguay, por más que leamos, tenemos que analizar el contexto. Pero hay situaciones que tienen preguntas con respuestas objetivas. Yo no puedo pensar en cambiar la fecha de independencia del Paraguay. Si me preguntan, ¿en qué fecha se independizó Paraguay?
O inclusive suelo poner en relieve la pregunta, en realidad, ¿en qué fecha es tu cumpleaños? Tal fecha. ¿Una vez nomás vos naciste? Sí. ¿Y tu cumpleaños una vez nomás al año? Sí, me suele decir también. ¿Y por qué me decís 14 y 15 de mayo entonces? Entonces ahí, digamos, piensa. Comenzamos a analizar nomás. Claro. Le he hecho una pregunta simple nomás y comenzamos a analizar y ahí comienza a reflexionar. ¿En serio? Entonces, ¿qué fecha es lo que se empezó Paraguay? Y en el momento que se finalizó la acción, se consumó la acción. ¿Cuándo fue eso? 15 de mayo. Bueno, yo pienso que el 15 de mayo es la independencia. Ahora sí vamos a hablar del contexto de cuándo se elaboró, cuál fue las etapas, cómo fue que se reunieron ahí en la Casa San. Ahí es otra cosa. Pero yo como docente no le digo que esa es la respuesta. Yo siempre le digo, no me crean a mí. Lean los libros y saquen ustedes su propia conclusión. ¿En serio Cristóbal Colón fue el primero que pisó en América? Yo solo decía, sí, ¿y por qué? Y así nos enseñaron. Y analizan, vos. Porque yo tengo un conocimiento, le digo, que me contaron que por el estrecho de Bering hace más de 5.000 años ya pasaron unas personas que en una oleada que vinieron de Asia, vinieron y llegaron y se asentaron en el territorio americano, de norte a sur. Y comienzan a pensar, ¿en serio? Entonces Cristóbal Colón descubrió América. No, esa ya es otra historia. Ahí hay otra historia, ya vamos a hablar qué promocionó. O sea, eso es el rol del docente. De generar curiosidad. No de decirle, esto van a aprender, esto van a aprender, esto van a aprender. Porque lo que yo sí coincido con las políticas educativas es que el docente ya no es un transmisor de conocimiento. Aunque solemos escuchar siempre, el docente es transmisor de conocimiento. No, transmisor de conocimiento es que yo le doy mi conocimiento, así abro mi cerebro y este conocimiento yo te doy. No, es imposible eso. Yo te puedo orientar. Yo te debo encaminar para que vos, con tus capacidades, puedas analizar y comprender por tus propios medios qué es lo que vos querés aprender. Eso es el rol del docente. Pero nosotros seguimos teniendo muchos docentes que transmiten conocimiento. Y tenemos, por otro lado, docentes que no admiten que se les pueda decir una acción contraria a lo que ellos piensan. Entonces no somos reflexivos. Nosotros tenemos que ser reflexivos. A ver si vos estás haciendo mal esto, o creo que estás haciendo mal, vamos a encaminar por esto. Magnífico, vamos a encaminar. Pero tenemos otro no. Si es la adecuada, ¿dónde es adecuada? Otra también es que muchas veces que los títulos no le hacen mal, no le hacen más a la persona, al docente. Y ahí vamos, por ejemplo, también al tema de concurso. A mí me extraña mucho de que la evaluación oral se haya extraído de la selección. Porque en los países avanzados la evaluación oral es principal. Yo puedo tener 5 títulos y no me puedo parar frente al público. No puedo parar en frente de 20 chicos. Uh-huh. Y yo tengo alumnos o en institutos de formación docente que tienen un título que son maravillas. Uh-huh. Expresándose, hablando, estando frente al público, desarrollando sus actividades. O sea, no es parámetro eso. Entonces esas cosas tenemos que analizar para poder elegir a los mejores si queremos a los mejores. Exactamente. Realmente, porque ahí va a mejorar nuestro país cuando tengamos docentes que realmente impacten en el pensamiento de sus alumnos y puedan generar lo que tanto nosotros tenemos en nuestros libros, en nuestras capacidades, que es reflexionar, emite opinión crítica. Exactamente. Nosotros tenemos personas adultas que no saben emitir opinión crítica. Es así. Tenemos que analizar siempre eso. Impresionante, profe. ¿Cómo podríamos lograr que los docentes sean reflexivos? O sea, sepan recibir críticas constructivas y decir, bueno, desde tu experiencia, porque en algún momento a lo mejor vos también fuiste reactivo. Observado. En algún momento, ¿verdad? Y no sé si nunca te pasó que, ¿qué vos me vas a decir que yo voy a hacer, verdad? No sé si en algún momento te pasó o pensaste por lo menos eso y no lo dijiste. ¿Y cómo reaccionaste a eso desde tu experiencia, verdad? O cómo, viéndole a otras personas, ¿cómo podríamos paliar eso? Yo creo que
en evitar siempre que personas de nuestro entorno con el cual convivimos nos puedan orientar. ¿Por qué eso? Porque nosotros somos, cuando nos vemos todos los días, en los docentes, Sí. por el pasillo, por la hora, pareciera que somos familia, pero no queremos escuchar de él o de él o de ella una acción que nos ayuda a mejorar. Sí. Parece extraño eso, ¿ves? ¿Qué me va a decir mi compañero? Sí. ¿Qué me va a decir fulano? Sin embargo, hay muchas cosas que ese compañero te puede aportar. O muchas cosas que te puede una persona que se recibió recién. Muchas veces eso pasa también con las autoridades que están en el ministerio. Muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas personas que no estuvieron en aulas nunca. ¿Cómo yo voy a opinar de algo que yo no sé? Que yo no viví. Pero tiene la fortaleza de que habrá estudiado muchas carreras y ese conocimiento teórico. Pero esa teoría muchas veces, para que sea eficaz, tenemos que probar in situ. ¿De qué nos sirve? Nosotros hablamos mucho de lo que es el socioconstructivismo, que el alumno debe construir su propio conocimiento. Pero ¿cómo? Cuando nosotros tenemos 40 alumnos. Yo conozco casos, tenemos 48 alumnos. ¿Cómo trabajar con eso en una etapa de 7º grado? Yo pienso que en realidad las capacitaciones deben centrarse no en la actividad académica, sino en la actitud del docente. Eso debe enfocarme, porque el docente debe conocer lo que hace parte de su rama. Si yo soy profesor de sociología, yo debo estar a la vanguardia de lo que es sociología. Sí. Eso es una responsabilidad mía. ¿Para qué yo voy a recibir una capacitación? Yo necesito recibir una capacitación, la parte vocacional, de orientación, de administrar mis emociones, porque nosotros hoy en día estamos muy estresados. Sí. La palabra estresado parece, a veces muchas personas se burlan de esa palabra, pero eso, como te comenté anteriormente, eso es lo que nosotros pasamos. Sí. Estar mucho tiempo sentado, parado, tenemos una vida sedentaria, porque no tenés tiempo para ir a jugar al fútbol, o para trotar, para correr. Entonces, eso estamos dejando de lado, ¿por qué? Por ganar dinero y trabajar y traer algo a nuestra familia. Entonces, la capacitación debe centrarse en eso, en ser más empáticos, en ser más abiertos, en ser más críticos, pero esa crítica constructiva del cual el docente con el cual el docente vive todos los días. Porque nuestra profesión es vista por toda la sociedad. Y yo siempre, es famoso, en todos los ámbitos esto pasa, que vos 100 cosas puedes hacer bien, pero una cosa hace mal y esa situación mala es la que más se observa. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los docentes somos perfectos, somos humanos. Pero hay que crecer en sociedad con la ayuda de los docentes, entre docentes, y unirnos más. Porque en realidad, para mí, en Paraguay no hay representantes de docentes. Estamos totalmente desprotegidos en muchas cuestiones. Pero las capacitaciones deben, yo creo, centrarse en esa situación. Y muchas otras cosas, por supuesto. Espectacular, bro. Espectacular. Y como para ir cerrando, hablamos de política, y me estabas mencionando antes de hablar acá de la definición que vos tenés de política y de cómo eso evolucionó hasta nuestros días, ¿verdad? Antes política, decíamos políticas públicas, o sea, cosas que hay que hacer para que algo mejore, ¿verdad? O, puntos que hay que tener en cuenta para que la educación sea mejor o se pueda enseñar mejor, ¿verdad? Entonces, como para ir cerrando esto, podríamos hacer un análisis desde tu experiencia en cuanto a las políticas en educación. Políticas en educación. Exactamente. En el sentido de qué políticas nosotros podemos implementar desde nuestro rol de docente para que el niño, desde muy chico, empiece a tener el hábito de la lectura. Perfecto. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en educación inicial, a nivel país, eso es una situación es un aliciente.
muy importante para la sociedad en sí. Sí. Porque cuando hablamos de educación hablamos del impacto que va a generar en la sociedad. Una mala educación genera una sociedad más destructiva. Y una educación buena, por supuesto, la calidad de vida mejora en todos los aspectos de la sociedad. Muchas veces no se analiza desde ese punto de vista. En educación inicial están haciendo la estimulación temprana a los chicos. A partir de los 3 años, 4 años, ya comienzan ellos a poder conocer todo lo que es convivir y a trabajar con la mente de los chicos, jugando, dibujando, contando cuentos. Y eso abre la mente del chico. Por eso nuestros chicos, inclusive manipulando el celular, ellos más rápido aprenden que nosotros. Yo te cuento que mi hijo, yo le pregunté cómo crear el TikTok y él me enseñó, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y son cosas que ellos conocen. Claro. Entonces, es un ejemplo nada más en educación inicial. No pasa lo mismo con la educación básica, creo yo, es una visión, una opinión muy personal, en donde yo me hago la pregunta, ¿cómo llegan los chicos al primero de la media sin saber leer y escribir? Exacto. Yo me hago esa pregunta, ¿quién es el culpable? ¿Pero qué nos está haciendo bien? O en realidad es el Estado, porque yo suelo hablar con compañeros y me dicen, así viene el sistema, si no lee hay que propiciar el que siga, porque eso, si retrocede o repite, le va a generar un no sé qué. Anteriormente nosotros se repetía, ¿sí? O se le expulsaba al chico del aula. Había un cierto castigo a la persona que no sabría convivir en la sociedad, en este caso en el colegio. No sé si sea la situación actualmente, si se podría o no, pero toda acción tiene una reacción. Es a nivel mundial. Y si el chico no está aprendiendo, tenemos que buscar una forma de que aprenda. Pero debe darse las condiciones. Por eso hay que generar políticas en donde, no a nivel general, porque la educación en Cordillera no va a ser lo mismo, te apuesto, lo que pasa en Caaguazú. Exacto. Tiene otra realidad. No va a pasar lo mismo que pasa en Alto Paraná, en donde hay muchísima gente inmigrante, por ejemplo. Es totalmente diferente. Y nosotros, por más que tengamos un currículum flexible, en donde el docente se ayorna a esos principios, no es lo mismo. Comenzamos a hacer los planes en base a lo que viene del ministerio y realizamos las actividades conforme a la herramienta que tenemos. Pero ellos no te traen, por ejemplo, en el diseño curricular no te aparece que el profesor Alexis Añasco en su aula va a tener 20 alumnos y que no va a haber una persona con distracción psicológica, que van a ser alumnos que van a atender la clase. No, uno viene de diversas formas, diversas culturas, de diversos problemas emocionales, psicológicos, físicos, maltratos físicos, de familias ricas, de familias pobres. Los problemas ya no tienen estatus. Exactamente. No tienen estatus. Y es una problemática que solamente tenemos que ver con políticas públicas que realmente entusiasmen a nivel holístico al ser humano. A nivel holístico, todo tenemos que analizar. El docente, su trabajo, su movilidad. Eso es un tema que se tiene que analizar. La movilidad del docente. Exacto. La movilidad del docente. Yo tengo una compañera que también era becada y ella me dice que en Central se movía en 7 instituciones. Y para irse de un colegio a otro colegio le llevaba 2 horas. En bus. Moverse de un lugar lejos, Central es grande. Exactamente. Pero no solamente hay otro problema del tránsito, ¿verdad? No, capaz que no sea muy lejos, pero el tránsito es el problema, pero es una problemática. Entonces ella tiene que convivir con eso. Y eso, una persona que está en una institución no va a ser lo mismo que en mi caso, que yo estoy en 2 instituciones a dos cuadras de mi casa. Otro ánimo es. Otro ánimo. Yo como le digo a mis alumnos, me suelen decir los alumnos de los sábados del instituto, profesor, nosotros madrugamos hoy para venir porque el micro pasa por Itacurubí a las 5:30, a las 6.
qué lástima, le dije. Yo recién me desperté a las 7 menos 10, le dije. ¿Por qué? Y ahí nos conocimos recién porque hace 2 sábados recién tenemos con ellos clase, con los que están estudiando habilitación pedagógica. Sí. Entonces yo a las 7 menos 10 recién me desperté y vine ya acá en otra vez. Le dije, ¿por qué? Y acá al lado nomás yo vivo. Bueno, son cuestiones que, gracias a Dios, ¿verdad? Pero también ya son casi 20 años de sacrificio. Ya recorrí mucho el departamento, también estuve por otras ciudades, estuve por Pidehuí, Cacupé, Itacurubí, Caraguatal y Barrero. Entonces ya fueron un largo recorrido también. Pero ojalá que todos los docentes tengan esa oportunidad de estar en un lugar, de tener más tiempo con la familia. Y bueno, son cuestiones que se tienen que ir, tienen que salir del docente de dentro, ¿no? Del docente que está in situ. Sí. Ya no debemos dejar eso al campo de nuestros representantes gremiales que muchas veces pasan desapercibidos, ¿verdad? Sí. No son las voces de nuestros docentes, nuestras necesidades. Y se ha mejorado mucho en muchos aspectos, pero falta trabajar para que se le devuelva al docente la dignidad que tenía hace 20, 25, 30 años. Y quizá más. Al docente se le docente más ahí. Anteriormente decirlo. Entonces, porque al docente los chicos idealizan mucho más que los padres. Mi hijo me decía, vos tenés que hacer esto le digo. No, y mi docente, profesora, dijo que hacía que hacer, y así que va a hacer, papá. Entonces, ellos le idealizan. Entonces, lo que hace el docente es mirado por los chicos. El impacto que tiene. El impacto que tiene el docente es importantísimo. Entonces, dentro y fuera del aula. Dentro y fuera del aula, por supuesto. El docente no es solamente, como muchos quieren hacer entender, ¿verdad? Que al salir del aula ya no es más docente, ¿verdad? El docente de 24 horas, 7 días a la semana. Es así. Entonces, falta dialogar y generar políticas que realmente generen estabilidad emocional para los chicos, para los profesores. Y desde ese punto comenzar a aprender y a hablar un poco de educación. Como te digo, cantidad de horas no significa calidad. Exactamente. Con 3, 4 horas de clase podemos inclusive aprender muchísimo. Y enfocarnos en lo que necesita el Paraguay. Un problema que yo siempre hablo con mis chicos es que ellos estudian o quieren ser universitarios. Y simplemente por denominarse universitarios, yo me quiero a la universidad. Pero se recibe en carreras que no están necesitados en el mercado. Exactamente. ¿Y de qué te sirvió ser universitario? Porque la gente quiere menospreciar muchas veces, o sea, el oficio. Yo tenía un alumno que terminó el tercero de la media hace 10 años aproximadamente, y él estudió acá en Cacupé para arreglar motores de maquinaria pesada. Y en esa actividad uno se ensucia, trabaja, tiene mucho conocimiento. Y él me suele decir, yo por eso no pisé la universidad, pero acá estoy ganando casi 30 millones al mes. ¿Dónde está trabajando? Le pregunté, ¿verdad? Hacia Santa Rita, me dice. Yo estoy trabajando con los ojeros, me dice. Y acá yo tengo trabajo ahí. Gano por comisión y tengo un salario base. Y la gente está estudiando, por supuesto, sin menospreciar a nadie, carreras que hoy en día no se necesitan. Nosotros tenemos que mirar eso. Porque el objetivo siempre, ¿qué es? ¿Ser un profesional nada más o ganar dinero? Exactamente. Yo quiero ser profesional y ganar dinero, no ser un profesional desempleado. Entonces eso también tenemos que ir mirando. Y como dijo también actualmente el gobierno en cuanto a la escolar básica, por ejemplo, el próximo año no se van a abrir en los institutos de formación docente a nivel país. ¿Por qué? Porque ya con esta promoción se va a cerrar, porque ya se va a cubrir los docentes que van saliendo. Es histórico lo que va pasando, esto es algo cíclico, que va a pasar dentro de 30 años aproximadamente cuando los docentes otra vez vayan jubilándose de forma escalonada y masiva, ¿verdad? Esta vuelta se jubilaron muchísimas personas y entonces estos docentes que se están recibiendo van a ir cubriendo sus cargos. Y entonces ya lo que estudian ya van a ir quedando, porque un tiempo el Instituto de Formación Docente hace, si mal no recuerdo, hace 15 años aproximadamente estaba sin alumnos. Los docentes que estaban ahí
se le distribuía para hacer charlas de círculo de aprendizaje o en los colegios, tenían que cubrir, hacer una actividad. De luego, ahora tenemos 1.200 alumnos tenemos acá en Barrero. Imagínate 1.200 acá. 1.200 alumnos. Lo que es en Caguazú también, después lo que es en otros departamentos, lo que es en Central otra vez. Entonces, es bastante. Muchísimo. Y el impacto que genera es enorme. Sí. El impacto que genera es enorme porque por el camino uno se va queriendo. Hay muchos alumnos que van quedando por el camino. Exacto. Pues siempre yo le digo a mis alumnos, ustedes iniciaron hoy tanto, el próximo se van a recibir con el 70% acá. ¿Quién quiere decir ya luego hoy quién quiere renunciar hoy? Le digo, nada, se queda todo callado. Y van saliendo por diversas situaciones, ¿verdad? Claro, Uno claro. decidió irse al extranjero, otro decidió trabajar en algún lado, porque la necesidad a veces es mucho más fuerte, entonces dejan su estudio, y otros por accidente. Por diversas situaciones van saliendo, pero la gran mayoría van terminando, gracias a Dios. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia y por recibirnos acá en esta bella ciudad que es Eusebio Ayala, Barrero Grande. Barrero Grande. Muchísimas gracias y bueno, esto fue Hablo Itinerarios por el Mundo con el profesor Alexis. Espero que hayan aprendido muchísimo, se hayan llevado una poquita cosa por lo menos de esto. Y el profesor nos va a dar una última reflexión de, por favor, si le puedes recomendar y dar un mensaje de motivación a todas las personas que quieran postularse y animarles a ellos para que se postulen también a este tipo de becas. Claro, claro. Bueno, pues animarles para que se puedan investigar y postularse. Hay muchísimas oportunidades. En realidad yo lamento no tener 25 años. Hoy tengo 40 años. Y poder en ese tiempo postular a las diversas becas que recorren el mundo. No solamente por conocer otro país, sino que muchas veces por el estar en un país extranjero nos abre el mundo, nos abre el panorama, nos da una visión más, una cosmovisión de lo que es la culturalidad, de lo que es la sociedad, las manifestaciones culturales, cómo la gente se va desarrollando, cómo mejorar nuestra sociedad. Y eso, por supuesto, replicar en nuestro entorno, porque el objetivo de todos nosotros, ¿cuál es? Es ser feliz, es mejorar nuestra calidad de vida. Y creo que las oportunidades de conocer otros países nos lleva a esa reflexión, de poder generar espacios de análisis y de, por supuesto, llevar a la práctica para que podamos ser mejores cada día. Y sobre todo los docentes, de que seamos capaces de poder impactar y generar ciertos cambios en nuestra sociedad. Y dejar, como le dije acá a Iván, de que podamos inspirar a nuestros alumnos a que sean como nosotros o que sean mejores que nosotros.